Te esfuerzas por ser la persona correcta. Eres leal, predecible, siempre cumples tu palabra. Pero ves cómo las oportunidades, las relaciones y la admiración fluyen sin esfuerzo hacia personas que son todo lo contrario. Magnéticas, pero caóticas, encantadoras, pero egoístas. Son ellos los que fascinan, los que lideran, los que obtienen lo que quieren, mientras a ti te dan una palmada en la espalda por ser buena gente. Si sientes un profundo hartazgo al reconocer esto, detente. Has estado actuando en la obra equivocada. Tu error no fue ser confiable. Tu error fue creer que el mundo era un escenario justo, cuando en realidad es una audición constante. Y en esa audición, no gana el actor que se sabe mejor el guión que le dieron, sino el que captura la atención del director. Has estado esperando en silencio tu turno para hablar, mientras otros se han subido a la mesa a gritar su monólogo. Esta es la dinámica del poder que los grandes seductores y los líderes de culto han dominado durante siglos, una verdad que estrategas como Maquiavelo plasmaron en política. La percepción no sigue a la realidad, la percepción crea la realidad. El mundo no reacciona a lo que eres, reacciona a la historia que te atreves a contar sobre ti mismo. En este video, te daré el mapa de este territorio, no para que te conviertas en un manipulador, sino para que tu valor sea inmune a la manipulación. Aprenderás a dejar de ser el motor silencioso del coche y empezarás a ser el conductor que elige el destino. Dejarás de esperar validación y comenzarás a construir tu autoridad. Si estás listo para reclamar el control que te corresponde, detén lo que estás haciendo y escribe esta afirmación en los comentarios. Yo no pido, yo impongo. Lección número 1. El tribunal de los sordos. Suplicar es abdicar. Piensa en cada vez que has ido con un superior, con recursos humanos o incluso con un familiar, con un caso perfectamente documentado de una injusticia. Llevabas pruebas, argumentos lógicos, un sentido innegable de lo que era correcto, y saliste de esa conversación sintiéndote más vacío que antes, con nada más que una promesa hueca y una palmada condescendiente en la espalda. ¿Te preguntas por qué? Porque cometiste el error más ingenuo y fatal de todos. Intentaste razonar con depredadores. Imagina esto. Un cordero se presenta ante una manada de lobos. No grita, no corre. En su lugar, abre un portafolio y presenta un argumento impecable. Demuestra con gráficos y datos por qué, desde una perspectiva ética y de sostenibilidad del ecosistema, devorarlo sería un acto injusto y contraproducente. La lógica es perfecta. La moralidad es inatacable. Los lobos lo escuchan en silencio, asintiendo con la cabeza, casi pareciendo comprender. Y cuando el cordero termina su brillante exposición, satisfecho de su propia rectitud, lo devoran sin dudar un segundo. El error del cordero no fue su lógica. Su error fue no entender a su audiencia. Tú eres ese cordero cada vez que vas a quejarte a una estructura de poder. Ese compañero que te roba el crédito por tu trabajo y que presentas ante tu jefe con correos como prueba. Tu jefe te escucha, te dice que tomará cartas en el asunto, pero ese compañero no solo no es castigado, sino que es elogiado en la siguiente reunión. ¿Por qué? Porque ese compañero, a pesar de ser un ladrón, genera más ventas que tú, o quizás es sobrino de un director. Tu justicia, tu lógica, tu reclamo de equidad, es irrelevante para el cálculo de poder y beneficio del jefe. Al presentar tu queja, no presentaste un caso, revelaste que eras una pieza menos valiosa en su tablero. Le diste a la manada toda la información que necesitaba para saber que podía devorarte sin consecuencias. Suplicar justicia es presentar un mapa detallado de tus propias debilidades. Cada queja que elevas a una autoridad que no tiene interés intrínseco en tu bienestar es un acto de sumisión. Es una declaración implícita de que no tienes el poder para resolver la situación por ti mismo y necesitas que un agente externo intervenga. En ese preciso instante, dejas de ser un igual y te conviertes en un problema a gestionar, una molestia que debe ser apaciguada con el menor coste posible. Confundes el foro. Crees que estás en un tribunal donde la verdad prevalece, cuando en realidad estás en un campo de batalla donde solo la fuerza es respetada. Maquiavelo lo entendió a la perfección cuando escribió: todos los profetas armados han vencido, y los desarmados han sido destruidos. Tu causa, por más justa que sea, es la prédica de un profeta desarmado. Tus palabras son aire. Tu evidencia es ruido. En el mundo real, los argumentos no se ganan con la elocuencia de la víctima, sino con la capacidad del individuo para imponer consecuencias. Tu error fundamental no está en lo que pides, sino en a quién le pides y desde qué posición lo haces.
Hablas el idioma de la moral a quienes solo entienden el idioma del poder. Y en su lenguaje, tu súplica no es más que el balido de una presa que confirma su propia impotencia. Lección número 2. Las balanzas de la fuerza, no de la virtud. Te han mentido. Te dijeron que la justicia era una dama ciega que sostenía una balanza, pesando imparcialmente lo correcto y lo incorrecto. Es una imagen hermosa, poética y completamente falsa. La realidad es mucho más brutal. La balanza existe, pero no pesa la virtud. Pesa la fuerza. No mide la moralidad de tu causa, sino el tamaño de las consecuencias que puedes imponer si no se te escucha. El mundo no es un tribunal, es un mercado de poder, y tu rectitud es una moneda sin valor si no está respaldada por una amenaza creíble. Esta es la razón por la que ves a personas despreciables salirse con la suya una y otra vez. No es porque el universo sea injusto, es porque entienden la verdadera naturaleza de la balanza. Ellos no añaden argumentos a su lado, añaden peso. Observa este escenario, una escena que has vivido o presenciado docenas de veces. Un empleado competente, pero reemplazable, descubre que un colega está inflando sus números de ventas, robando comisiones que legítimamente le pertenecen. Armado con correos, hojas de cálculo y una fe inquebrantable en la justicia corporativa, va con su gerente. Presenta un caso impecable, irrefutable. El gerente lo escucha con una expresión de seria preocupación, le agradece su integridad y le promete una investigación exhaustiva. Pasan las semanas. No ocurre nada. De hecho, en la siguiente reunión trimestral, el colega fraudulento es elogiado públicamente. ¿Por qué? Porque a pesar de su deshonestidad, sus números inflados hacen que el gerente y todo el departamento se vean bien ante la dirección. El coste de ignorar tu reclamo justo es cero. El coste de exponer el fraude y admitir un problema en su equipo es alto. La balanza se ha inclinado, no por la verdad, sino por el interés. Ahora, rebobinemos la cinta. Misma situación, misma injusticia, mismo gerente. Pero esta vez, el empleado agraviado no es solo competente. Es el único en toda la empresa que sabe cómo manejar al cliente más grande y rentable que tienen. Un cliente que representa el 30% de los ingresos del departamento. Cuando esta persona se sienta frente al gerente, no viene a suplicar, viene a informar. Con una calma gélida, no presenta un caso sobre la moral, presenta un cálculo de riesgo. Me es imposible seguir garantizando la satisfacción del cliente X mientras mis recursos y mi compensación son desviados por las acciones de Y. Necesito que esta situación se resuelva de forma definitiva antes de mi próxima llamada con ellos, o no podré asegurar la renovación de su contrato. ¿Ves la diferencia? El argumento ya no es sobre lo que es correcto, es sobre lo que es caro. La justicia, en ese instante, se materializa con una velocidad asombrosa. La investigación exhaustiva dura menos de una hora. El colega es disciplinado o despedido. No porque el gerente haya tenido una epifanía moral, sino porque se vio forzado a poner dos cosas en la balanza: la integridad de un empleado reemplazable contra la pérdida catastrófica de su activo más valioso. Fue una decisión de negocios, no de ética. Maquiavelo nos advirtió sobre la naturaleza humana que impulsa estas decisiones, porque de los hombres, en general, se puede decir esto: que son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de ganancias. Apelar a la gratitud o a la justicia de un hombre así es inútil. Solo puedes apelar a su miedo a la pérdida y a su deseo de ganar. Has pasado tu vida intentando ganar el juego equivocado. Has estado colocando meticulosamente plumas de virtud en tu lado de la balanza, esperando que pesen más que los lingotes de interés propio del otro lado. Cada vez que pierdes, te dices a ti mismo que el mundo es injusto, cuando la verdad es que simplemente no entiendes las reglas de la física del poder. El problema no es la balanza, es tu insistencia en usar una moneda que nadie acepta. Entender esto no es para que te desesperes, es para que dejes de coleccionar plumas y empieces a forjar tu propio metal. Lección número 3. El decreto de la realidad. La fuerza precede a la ley. Vives atrapado en una jaula cuyas barras no puedes ver. Esa jaula es el conjunto de reglas, expectativas y procedimientos que otros diseñaron para su propio beneficio. Y tú, por una lealtad mal entendida a la ley y el orden, las obedeces como si fueran sagradas. No entiendes la verdad más fundamental del poder: la ley no crea el orden, el poder crea la ley. Cuando un conquistador entra en una ciudad,
¿Crees que envía a sus abogados a debatir la jurisprudencia local? ¿Crees que presenta una moción ante el Consejo de la ciudad para cambiar las ordenanzas? No. Cuelga sus estandartes en los muros, sienta a su propio juez en el tribunal y emite un decreto. En un instante, 1000 años de tradición legal se convierten en papel viejo. La nueva realidad no es el resultado de un debate, es la consecuencia de una victoria. La ley es simplemente un memorándum de quien ganó la última guerra. Ahora piensa en tu vida, piensa en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones. ¿Cuáles son los territorios, un proyecto, un equipo, una relación, donde sigues obedeciendo leyes que no escribiste? Leyes que te mantienen pequeño, frustrado y resentido. Imagina que te asignan un proyecto que todos saben que está destinado al fracaso. El proceso es un desastre, el protocolo es ineficiente y las reglas establecidas por tu predecesor garantizan la mediocridad. El camino del suplicante es seguir esas reglas al pie de la letra para luego, cuando todo se derrumbe, poder decir con una rectitud impotente: hice lo que se me pidió, el sistema estaba mal. Presentarás tu caso al tribunal de los sordos y recibirás una palmadita en la espalda por tu esfuerzo. Fracasaste, pero fracasaste correctamente. Has obedecido una ley estúpida hasta tu propia ejecución. El camino del conquistador es diferente. Entiende que el proyecto es un nuevo territorio. No pide permiso para cambiar las reglas, simplemente las ignora. Crea su propio sistema, su propio proceso, en silencio, en paralelo. No anuncia su revolución, la construye. Mientras los demás siguen el protocolo obsoleto, él genera resultados con su nuevo método. No va a su jefe a pedirle que cambie la ley. Va con su jefe y le presenta una nueva realidad, un éxito consumado. Y dice: así es como lo haremos de ahora en adelante. En ese momento, no está sugiriendo un cambio, está emitiendo un decreto. Su fuerza, demostrada a través de los resultados, acaba de convertirse en la nueva ley. Ha impuesto su orden. Este acto de creación es aterrador para la mayoría. Implica asumir un riesgo total. Por eso Maquiavelo advirtió: no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni más dudoso de tener éxito, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas. La multitud, acostumbrada a sus viejas cadenas, se resistirá. Tus superiores, cuyo poder se basa en el viejo orden, te verán como una amenaza. Pero aquí yace la lección fundamental. Puedes vivir como un ciudadano obediente en un reino diseñado para oprimirte, o puedes asumir el peligroso y glorioso riesgo de fundar el tuyo. Deja de buscar lagunas en la ley de otros. Deja de pedir enmiendas a una constitución que nunca firmaste. El verdadero poder no reside en interpretar las reglas del juego, sino en tener la audacia de voltear el tablero y dictar las tuyas. Imponer tu voluntad no es necesariamente un acto de agresión ruidosa, es un acto de creación silenciosa. Es la construcción de una realidad tan superior y funcional que la antigua, simplemente, se desvanece en la irrelevancia. Lección número 4. La jurisdicción del fuerte. Forja tu propio feudo. Has pasado tu vida operando como un inquilino en la propiedad de otro. En el trabajo, es el feudo de tu jefe. En tu familia, es el reino de tus padres o de un pariente dominante. Sigue sus reglas, respeta sus fronteras y pagas tributo con tu tiempo y energía, esperando que el soberano te trate con justicia. Es una fantasía infantil. Un territorio sin un gobernante fuerte y definido no es una comunidad pacífica, es una provincia abierta al saqueo, y todos vendrán a tomar su parte. Tu tiempo, tus recursos, tu energía mental, son bienes que están siendo constantemente expropiados porque no has declarado tu soberanía sobre ellos. Forjar tu propio feudo no significa que debas conquistar toda la empresa o dominar a tu familia. Significa definir, con una claridad brutal, cuál es tu jurisdicción y defender sus fronteras con una ferocidad implacable. Tu feudo no es una tierra con un foso, es tu área de competencia, tu rol de experto, tus responsabilidades intransferibles. Dentro de ese dominio, tú eres la única y absoluta autoridad. Tu palabra no es una sugerencia, es la ley. Y esa ley no se basa en un título que te dieron, sino en tu capacidad demostrada para generar resultados que nadie más puede. Piensa en un programador talentoso en un equipo de desarrollo. Al principio, es un recurso más. El departamento de marketing le pide pequeños favores que interrumpen su trabajo. El de ventas le exige cambios de último minuto que comprometen la estabilidad del código.
Su feudo está siendo invadido y saqueado constantemente. El suplicante iría a su jefe a quejarse de las interrupciones, pidiendo protección. Sería visto como alguien que no colabora. El soberano actúa de forma diferente. No pide permiso. Dibuja sus fronteras. Establece una ley. Para garantizar la integridad del sistema y cumplir con los plazos críticos, todas las solicitudes de cambio deben pasar por un proceso de revisión formal y ser documentadas en este sistema. No se atenderán peticiones informales. No lo anuncia con ira, sino con la fría eficiencia de un administrador que está optimizando el reino para el bien de todos. Al principio, intentarán saltarse la valla. El de ventas lo llamará directamente. El de marketing le enviará un correo urgente. Y él, con una calma inquebrantable, no se negará. Simplemente los redirigirá a la ley. Excelente idea. Por favor, documentala en el sistema para que pueda asignarle una prioridad y evaluar su impacto en el cronograma actual. No está diciendo no. Está diciendo no en tus términos, en los míos. Está obligando a todos a entrar a su feudo por la puerta principal y a seguir sus reglas. Después de unos pocos intentos, los invasores aprenden. Entienden que su poder, el poder de obtener lo que quieren de él, depende de su obediencia a las leyes que él ha decretado. Su competencia superior es el ejército que custodia esas fronteras. Su capacidad para resolver problemas complejos es la muralla que los mantiene fuera. Ha dejado de ser una provincia y se ha convertido en una fortaleza. Maquiavelo sabía que el poder no se sostiene con buenas intenciones, sino con la capacidad de hacer cumplir tu voluntad. Escribió, porque no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas, y donde hay buenas armas conviene que haya buenas leyes. Tus armas son tu competencia, tu disciplina, tu habilidad para producir valor. Tus leyes son los procesos y límites que estableces para proteger esa habilidad. Sin las armas de la competencia, tus leyes son meras peticiones. Sin las leyes de los límites, tu competencia es un recurso que todos pueden explotar hasta agotarlo. Al principio, defender estas fronteras se sentirá como una guerra constante. Tendrás que repeler incursiones y reafirmar tu autoridad una y otra vez. Pero el objetivo final no es vivir en un estado de sitio permanente. El objetivo es que tus fronteras se vuelvan tan claras, tu ley tan consistente y tu poder dentro de ellas tan indiscutible, que la idea de invadir tu jurisdicción simplemente deje de ocurrirle a la gente. Tu soberanía se vuelve un hecho aceptado, tan natural e inmutable como la gravedad. Lección número 5. El guante de terciopelo. Cuando tu voluntad se vuelve sentido común. Has dominado el arte de la defensa y la imposición directa. Has aprendido a construir tu fortaleza y a dictar la ley dentro de sus muros. Pero esa es solo la mitad del juego. El poder más crudo es como un martillo, efectivo, ruidoso y visible. Atrae la atención, la resistencia y la envidia. El poder supremo, el que realmente perdura, es invisible. No se impone con un decreto, se infiltra en la mente de los demás hasta que confunden tu voluntad con la suya. Es el poder que hace que otros luchen tus batallas por ti, convencidos de que defienden sus propias ideas. Piensa en las reglas no escritas, que gobiernan tu vida social o profesional. La forma en que se deben presentar las ideas en una junta. La persona a la que hay que copiar en los correos importantes. El tipo de comportamiento que se considera ambicioso y el que se tacha de problemático. Ahora pregúntate, con una honestidad brutal, ¿quién se benefició de la creación de esas reglas? Esa persona, quien quiera que sea, ha alcanzado un poder que ya no requiere demostración. Ha logrado que los demás vigilen su reino por él. Imagina a una directora de proyecto que asume el liderazgo de un equipo caótico y desmoralizado. El equipo está acostumbrado a culparse unos a otros cuando las cosas salen mal. La directora podría imponer una regla de 0 culpas con mano de hierro, lo que generaría resentimiento y obediencia superficial. Ese es el camino del martillo. En su lugar, elige el guante de terciopelo. En la primera reunión tras un error, cuando todos se preparan para la cacería de brujas, ella interrumpe. Con una calma absoluta, no pregunta quién hizo esto, sino qué aprendimos de esto y cómo nos aseguramos de que nuestro sistema lo impida la próxima vez. Al principio, el equipo desconfía, pero ella repite este patrón una y otra vez. Cada vez que alguien intenta señalar a un culpable, ella redirige la conversación hacia el proceso, la solución, el aprendizaje colectivo.
Empieza a elogiar públicamente no a los que nunca cometen errores, sino a los que identifican una falla en el sistema y proponen una mejora. Lentamente, la cultura cambia. Después de unos meses, un miembro más nuevo del equipo intenta culpar a un colega en un correo grupal. Pero antes de que la directora pueda intervenir, otro miembro del equipo, uno de los más cínicos al principio, le responde a todos: enfoquémonos en el problema del sistema, no en la persona. ¿Qué podemos ajustar para que esto no vuelva a pasar? En ese preciso instante, la victoria de la directora es absoluta y total. Su voluntad ya no necesita ser impuesta por ella. Se ha convertido en el sentido común del grupo. La tribu ahora se autorregula según sus principios. Ella ha modificado su ADN cultural. Ellos ahora defienden su ley como si fuera propia. Este es el dominio de la percepción, el verdadero campo de batalla del poder. Maquiavelo lo sabía cuando afirmó: los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque el ver pertenece a todos y el tocar a pocos. La gente no reacciona a la realidad, reacciona a la realidad que se les presenta. Al cambiar consistentemente el marco de la conversación de la culpa a la solución, la directora hizo que su método fuera lo único que el equipo podía ver. Su voluntad se convirtió en el paisaje, tan omnipresente y natural que dejó de ser cuestionada. Dejar de suplicar por justicia es el primer paso. Construir el poder para imponerla es el segundo. Pero alcanzar la maestría es lograr que la idea misma de desafiar tu orden parezca ilógica, contraproducente y extraña para quienes te rodean. Es cuando tu definición de justicia se convierte en el aire que todos respiran. Tu victoria es total. Ya no necesitas un ejército, porque tu voluntad ahora vive en la mente de tus antiguos adversarios. Has logrado la paz del depredador alfa, que reina no por el rugido, sino por el silencio que impone su sola presencia. Lección número 6. La carga del príncipe. Tú eres la ley, no hay apelación. Hay un lujo perverso en la impotencia, un consuelo secreto que el débil nunca admite que ama, el derecho a quejarse. Cuando eres la víctima, siempre tienes a alguien a quien culpar. El sistema es injusto. Tu jefe es un tirano. La sociedad está corrupta. Cada fracaso, cada humillación, puede ser externalizada, convertida en una noble herida de batalla en una guerra que no elegiste. Tu conciencia está limpia, tu rectitud, intacta. No es tu culpa. Nunca lo es. Cuando dejas de suplicar y empiezas a imponer, renuncias a ese lujo para siempre. Entras en la soledad más absoluta que un ser humano puede conocer, la soledad de la causa final. A partir de ese momento, ya no hay un sistema al que culpar. Tú eres el sistema. Piensa en el líder técnico de un equipo, el que siempre fue el crítico más brillante y mordaz. Desde su posición como subordinado, veía con una claridad perfecta cada error de su gerente, la mala asignación de recursos, las promesas poco realistas a los directivos, la incapacidad de proteger al equipo de la burocracia. Sus quejas eran lógicas, sus argumentos, irrefutables. Era fácil ser el profeta de la razón cuando el peso de la decisión final recaía en otro. Un día, lo ascienden. Se sienta en la misma silla que criticaba. Y la claridad se desvanece, reemplazada por el peso aplastante de la realidad. La primera crisis llega. Debe decidir entre dos caminos: sacrificar la calidad del producto para cumplir con una fecha de entrega imposible impuesta desde arriba, o proteger la integridad del trabajo de su equipo y arriesgarse a que todo el proyecto sea cancelado, costándole el empleo a varios. Antes, habría exigido la perfección. Ahora, ve las caras de su gente, gente con hipotecas y familias. Ve la presión de sus propios superiores, que también tienen sus propias batallas que librar. No hay una opción justa. No hay una solución limpia. Solo hay un cálculo de daños. Elija lo que elija, traicionará un principio que antes consideraba sagrado. Elija lo que elija, alguien saldrá herido. Y por primera vez en su vida, no hay nadie por encima de él a quien pueda señalar. La decisión muere con él. El resultado, sea cual sea, es su creación. La injusticia, si la hay, lleva su firma. Ha dejado de ser un crítico para convertirse en un blanco. Este es el frío consuelo que ofrece Maquiavelo al gobernante, al entender que el poder no es un trono, sino una guillotina que pende sobre tu propia cabeza. Escribió: un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper su promesa. Lo que los débiles ven como cinismo, el poderoso lo reconoce como una descripción clínica de su realidad.
Las razones legítimas no son excusas para el capricho, son las justificaciones brutales que debes forjar en la soledad de tu mente para poder dormir por la noche después de haber sacrificado una pieza para salvar el tablero. Mientras seas un subordinado, puedes hablar de justicia. Cuando te conviertes en la autoridad, descubres que la justicia no es un ideal platónico que se descubre, sino un resultado práctico que se construye, a menudo con los ladrillos rotos de ideales menores. Ya no puedes apelar a una ley superior. Tú eres la ley. No puedes pedir un juicio justo. Tú eres el juez, el jurado y, en el silencio de la noche, el verdugo de tus propias alternativas. El poder no te libera, te encadena a la responsabilidad absoluta. Es la renuncia final a la coartada. Tu juicio es final. Tu sentencia es inapelable. Y tu soledad, absoluta. Has escuchado la verdad. Dejaste de ser el cordero que suplica ante el lobo. Entendiste que la balanza del mundo no pesa tu virtud, sino tu fuerza. Aprendiste a dejar de obedecer leyes ajenas para forjar las tuyas, a construir tu propio feudo y a defenderlo con una competencia implacable. Viste como el poder supremo no grita, sino que se infiltra hasta convertirse en sentido común. Y finalmente, aceptaste la carga más pesada, la soledad del soberano, para quien ya no hay excusas, solo consecuencias. El conocimiento te ha sido entregado. La elección ahora es tuya, y solo tuya. Puedes seguir siendo un ciudadano obediente en un reino diseñado para explotarte, quejándote de una justicia que nunca llegará. O puedes aceptar la peligrosa y solitaria tarea de convertirte en el arquitecto de tu propia realidad. La comodidad de la víctima o el peso de la corona. Elige. Si has elegido el poder, destruye el botón de me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la debilidad ya no es una opción para ti. Comparte este video con una sola persona que esté lista para despertar. Y ahora, respóndeme en los comentarios, ¿qué ley ajena vas a destruir primero? Quiero leerlo. Finaliza dejando esta declaración: yo soy mi propia ley. La lección ha terminado. La prueba comienza ahora.